buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que usted nos vea. Recuerde que transmitimos por YouTube y Facebook Misterios Incorporando Historias, con el licenciado Raúl Navarro Anguiano y un servidor, Arturo Horta. Hoy les traemos otro relato que se llaman Los Olvidados. En un asilo decrépito, escondido en las afueras de la ciudad, vivían aquellos que el mundo había olvidado, ancianos que alguna vez fueron padres, abuelos, amigos y trabajadores. Ahora estaban solos, atrapados en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las paredes respiraban abandono. Los largos pasillos se llenaban de un silencio interrumpido solo por los lamentos nocturnos de quienes ya no tenían nadie en quien los escuchara. Don Alberto había llegado al asilo hacía 5 años. Al principio creía que su hijo regresaría por él. Cada día se sentaba junto a la ventana mirando el camino polvoriento, esperando ver la figura de su hijo bajarse del coche y entrar por la puerta. Pero los días se convirtieron en meses y luego en años. Su hijo nunca volvió y poco a poco la esperanza se mantenía en don Alberto. Vivo comenzó a desvanecerse. La tristeza se había convertido en su compañera constante. Cada noche las sombras de sus recuerdos lo visitaban, recordándole los días en que tenía una familia, en que su risa llenaba la casa. Ahora, en la penumbra de la pequeña habitación, esos recuerdos se deformaban, convirtiéndose en susurros aterradores. Escuchaba las voces de sus seres queridos, pero no eran voces amorosas. Eran acusaciones, reproches, retumbando en su mente cansada. «Nos fallaste, papá», decía una voz familiar, la de su hijo, pero distorsionada, como si viniera desde lo más profundo de una caverna oscura. «Nos abandonaste y ahora nosotros te abandonamos a ti». Don Alberto intentaba taparse los oídos, pero las voces no cesaban. Cada noche se volvían más fuertes, más persistentes. Comenzó a sentir presencias en su habitación, sombras que se movían en los rincones, observándolo, con ojos vacíos. Los otros ancianos en el asilo también hablaban de esas presencias. Decían que los espíritus de los olvidados vagaban por los pasillos, buscando a aquellos que los habían abandonado, pero nunca encontrando descanso. Una noche, mientras don Alberto intentaba dormir, sintió una mano fría en su hombro. Despertó sobresaltado, pero no había nadie ahí. Solo estaba la habitación oscura, silenciosa, pero el frío permanecía, y con él la sensación de no estar solo. Desde el rincón más oscuro, una sombra comenzó a formarse, y una figura emergió lentamente de la oscuridad. Era una anciana, de rostro arrugado y ojos vacíos. «¿Por qué nos dejaste aquí?», susurró la figura. «Todos nos abandonaron, y ahora tú también». Don Alberto intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El pánico lo paralizó mientras la figura avanzaba, cada paso resonando como un hueco en su mente. Pronto la habitación se llenó de otras sombras, figuras deformes y olvidadas. Eran los espíritus de aquellos que habían muerto en el asilo, sin que nadie los recordara, sin que nadie llorara por ellos. Las sombras lo rodeaban, susurrando sus lamentos, tocando con manos frías y huesudas. Eran los fantasmas del abandono, condenados a vagar por siempre en busca de consuelo. Don Alberto cerró los ojos con mucha fuerza, deseando que todo terminara, pero las voces no cesaban. En la mañana siguiente, la enfermera encontró su cuerpo inerte en la cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en su rostro.
no fue el único. Varios ancianos más fueron hallados muertos en circunstancias similares, sus rostros deformados por el miedo, como si hubieran visto algo más allá de la comprensión humana. El asilo se cerró por poco tiempo, después quedando vacío y olvidado, como aquellos alguna vez lo habitaron. Sin embargo, los habitantes de la ciudad empezaron a contar historias. Decían que en las noches más oscuras, si te acercabas demasiado al antiguo asilo, podías escuchar los lamentos de los ancianos olvidados, susurros que mezclaban con el viento pidiendo a gritos amor y la compañía que nunca volvieron a tener. Los que pasaban cerca del lugar evitaban mirar demasiado tiempo hacia las ventanas rotas, por miedo a ver figuras desfiguradas, observándolos, condenadas a vagar por la eternidad, buscando a alguien que nunca llegaría. Y así los ancianos olvidados siguieron vagando en su desamparo, atrapados entre el dolor de la vida y el olvido de la muerte, porque en el abandono no hay paz, solo sombras que te susurran lo que puede haber sido, lo que nunca será.